cómo las promesas de Dios siempre tienen un tiempo, un momento. Y a veces pasamos por momentos difíciles. Esta no es la predicación, simplemente es retomar brevemente antes de iniciar y darnos cuenta que por encima de todo, cuando Dios nos da una promesa, habrá tiempos difíciles. Las promesas no implican su cumplimiento inmediato, para eso son promesas. Pero pase lo que pase, recuerda, Dios cumplirá lo que ha prometido. Siempre lo hará, lo ha hecho y siempre, siempre Dios en su infinito poder cumple lo que promete. Nunca da una promesa que no pueda cumplir, nunca. Y es ahí donde tú y yo podemos descansar. Vendrán tiempos adversos, crisis, circunstancias, pero Dios dice, no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he dicho. Gracias, Dios. Ahí es donde mi vida se sustenta, en saber que aunque no vea un panorama claro, la promesa hace posible que esté brillando para mí todavía en ese mañana. Gracias, Dios. Bien, mientras buscas en tu Biblia 1 Corintios 4, estamos viviendo dentro de la sociedad donde nos desenvolvemos una situación que impacta aún a la iglesia, es decir, un sentido de competencia enorme. Nuestro mundo es muy competitivo y las personas que no se preparen van a quedarse atrás. Eso es algo real en tu ámbito académico, laboral. Si tú no te preparas, estarás limitándote a ti mismo y no tanto las circunstancias. Eso es algo que necesitamos recordar. Pero existe un riesgo dentro de esa competitividad cuando estamos en competencia con empresas, centros de trabajo o personas a nuestro alrededor. Y esto es importante porque a pesar del entorno social donde tú te desenvuelves, la iglesia no está exenta de atravesar esos tiempos. Muchas veces ese tipo de conducta o condicionamiento se ha vuelto algo tan común que para nosotros parece normal, pero debo advertirte que no debería ser de esa manera. La iglesia, incluso en la que vamos a ver, Corinto, tenía ese problema. Había una comparación increíble. Había condiciones de competencia. ¿Y cómo es que se hace? ¿Cómo es que lograremos superar esas circunstancias? Nosotros debemos tener una perspectiva distinta acerca de cómo ver ese ángulo que el mundo hoy llama competencia. Debo decirte que si tú preguntas si Dios nos mide, te voy a decir que sí, porque la Biblia enseña que Dios nos mide, pero muy distinto al mundo, y es la gran diferencia. ¿Por qué comentar esto? Hace unos días en Fe y Café lo coloqué. Porque me doy cuenta de nuestro entorno que cada vez es más atractivo, pero se está volviendo una adicción. Es un recurso que se está abusando, pero con estragos críticos. Porque no se mide que la competencia conlleva condicionantes, emociones que van a generar un alto grado de demanda que no se ha visualizado, no tiene la perspectiva cuando se realiza esta acción. Y es justo ahí donde necesitamos entrar. ¿Cómo guardarnos tú y yo? ¿Cómo mantenernos sin ser absorbidos o permeados por esa condición que está generando un alto grado de desgaste? Y hoy lo más natural es que las personas tengan todas las enfermedades prácticamente con un impacto directo a lo interno de su vida. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que el Señor desea evitar en nosotros. Entonces, no nos vamos a superar, no estamos hablando de eso.
necesitamos darnos cuenta entonces que la problemática que vivía la iglesia de Corinto es la misma que tú y yo tenemos. Es lo que el mundo vive. Y por consiguiente, ¿qué hacer? Acompáñame en el capítulo 4, versos 1 y 2, por favor. Dice lo siguiente: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, esa palabra me agrada. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Wow. La búsqueda de cómo alcanzar una condición en relación con otras personas va a generar algo que no se ha medido. Fíjate bien. A mí me gusta observar mucho, analizar y darme cuenta qué sucede. Y una gran cantidad de personas en ese afán de querer ser superior a otras personas les conduce a un desgaste superior más de lo que pueden lograr por tratar de ser superior a otros. La iglesia de Corinto estaba haciendo una gran cantidad de comparativas, es decir, quién era mejor, de qué manera, cómo lo hacía, cómo debería ser. Eso era una realidad. Pero Pablo coloca entonces un aspecto muy claro para quienes necesitamos aprender eso. De verdad, no podremos darnos cuenta que el desgaste mayor es tratar de competir con alguien. ¿No nos damos cuenta que eso supera nuestras capacidades, talentos y habilidades y nuestra fuerza física, emocional, que es ahí donde va a repercutir todos esos estragos por tratar de querer ser, alcanzar, llegar y obtener lo que no es posible obtener en un momento determinado? Por eso Pablo está colocando el cimiento de cómo cambiar esa perspectiva. Cómo lograr vivir con menos afanes, con menos problemas y con una vida más sana. No una vida de estancamiento, no una vida de conformismo, una vida ascendente, pero sin entrar en el conflicto de competir con alguien. ¿Qué diferencia? ¿Qué distinto? Y es que el mundo siempre está alegando, tú estás en competencia, vamos. Y esa palabra, si tú la analizas, está hablando de generar una condición que propicia una enemistad, un adversario. Fíjate bien. Eso es lo que necesitamos darnos cuenta, pero como se manipula con el lenguaje y estamos tan acostumbrados a no analizar las palabras, a dejarnos guiar por lo que los medios dicen, somos como ovejas al matadero, guiados sin analizar las palabras. Pero cada vez que tú utilizas la palabra competencia, estás hablando de un encuentro con alguien y contra alguien. ¿Lo habías visto? Yo espero que lo pudieras ir ampliando tu capacidad y tu horizonte. Y esto es lo importante. El mundo cada vez está penetrando tanto en la iglesia que lo vemos en predicadores, en músicos, en instalaciones, siempre tratando de quién tiene más popularidad, entrando en competencia de quién atrae más personas, quién posee el más grande carisma, y sin importar los medios a su alcance, tratan de alcanzar una estatura, una posición, porque están luchando contra alguien que tiene unos logros superiores. Qué difícil. Pero eso es lo que me gusta de la vida cristiana, que habla de la problemática actual. No solo habla de nuestras condiciones espirituales, principios y convicciones, sino también cómo enfrentar hoy los problemas actuales. Cómo debemos contrarrestar toda esa ola de condicionantes que el entorno social, cultural ha estado incidiendo dentro de todo ámbito, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, como dentro de la iglesia. Y es que la gran mayoría, hace unos momentos estábamos hablando, que el sistema educativo
está en un declive total. No está diseñado para enseñarte a pensar, a meditar, sino a aceptar solo lo que se recibe y lo que está dentro de tu contexto de la computadora. Si está ahí, está bien, y si no está dentro, está erróneo. ¡Qué terrible! Hoy ya nos enseña a evaluar, a pensar, a meditar, a usar la razón, la lógica, a ser objetivos. ¿Por qué? Porque una persona pensante es un gran riesgo. Porque un creyente con la habilidad de analizar y pensar se vuelve alguien con madurez, con desarrollo, con estabilidad, que puede tener discernimiento y colocar todas las cosas bajo la lupa de la verdad escritural. Eso es lo que estamos hablando. Que necesitamos entonces ir alcanzando madurez. Y la madurez es en cada parte de nuestra vida. En cada área necesitamos ir depurando aspectos, porque si no seremos atraídos, violentados y supeditados a los vaivenes de los vientos doctrinales que siempre estarán tratando de atraer nuestra atención, nuestros recursos y hacernos esclavos de otros. ¡Qué tremendo! A mí me cuesta tanto trabajo en ocasiones cuando veo algunas circunstancias, y máxime cuando ocurren dentro de una iglesia o de la iglesia, dices, ¿qué acaso no habrá alguien con la suficiente claridad para poder discernir, pensar o decir, no es lo que yo pienso, eso es fuera de contexto? Porque la Biblia se interpreta por su Biblia, es decir, por la Biblia, la Escritura por la Escritura. Y debemos aprender entonces a ver las cosas en ese contexto. No podremos llegar a una madurez a menos que no estemos dispuestos a pagar el precio de ir despojándonos de cosas, de aspectos, de circunstancias que nos limitan el presente. Mira, si no te das cuenta del presente, estás arriesgando tu futuro. Porque tu futuro está en relación con tu presente. Y si no defines y aclaras cuál es tu presente, no vamos a llegar al futuro que tanto anhelamos. ¿Qué diferencia? Esto es lo que nos debe entonces alentar a conocer realmente qué es lo que Pablo está enseñando, qué es lo que la Biblia dice. Y si tú me preguntas si Dios me evalúa, debo decirte que sí. Pero Él no lo hace en el mismo renglón o la sintomatología que el mundo genera. Dios nos ubica de una manera distinta, pero sí evalúa quiénes somos, lo que hacemos y el resultado de nuestras acciones. Eso tenlo por seguro. Ahorita lo vamos a ver. Pero, ¿cómo es que nosotros estamos entrando en condiciones que no alcanzamos a descubrir los riesgos que va a generar entrar en esa carrera llamada competencia? Primero debo decirte, la competencia te va a despojar de ti mismo. Va a retirar tu identidad, porque estás buscando tener la identidad de alguien más, a quien tú celas, a quien tú envidias, a quien tú admiras. En otras palabras, dejas de ser tú mismo para tratar de ser lo que no eres y lo que nunca serás. Dios hizo a cada individuo, a cada persona de una manera especial, única. No hay dos iguales, aun cuando nos podemos parecer. Pero cuando alguien entra en esa carrera, no tiene ni la más mínima perspectiva mirando hacia ese futuro, qué condicionantes va a vivir, enfrentar, qué dolores va a experimentar, qué crisis va a vivir. Es que esto es una verdad que el mundo nunca te lo va a decir. El mundo nunca te va a expresar o explicar cuanto el mundo está tratando de atraer, porque el propósito del mundo no es hacernos libres ni llevarnos a conocer a Dios. Su propósito es hacer esclavos y alejarnos de la verdad. La competencia es algo difícil. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de competir porque nos evaluamos
nos medimos en relación con otras personas. El modelo que tenemos para decidir y saber quién soy, qué hago, qué tan alto he llegado, qué tan bajo estoy, es compararme con alguien más. Qué terrible. Porque ese es el problema mayúsculo. Tratar de ver a otra persona como el modelo al cual yo estoy compitiendo, y si esa persona logró hacer algo, yo puedo llegar a hacer eso y mucho más. Eso es lo que a veces pensamos. En todos los ámbitos los puedes ver. Empresas gastan millones y millones por tratar de conocer el secreto de cómo otros lograron llegar a una condición de productividad, de alcanzar un nivel ahora internacional. Y ese es el punto, la competencia. ¿Qué hacer entonces con lo que tú y yo tenemos como competencia? Primero necesitas, o yo necesito, entender qué me motiva a la competencia. ¿Cuáles son los motivos que una persona tiene para competir, para medir, para evaluar, para querer entrar en el renglón de ser superior a la persona con la cual está comparándose? ¿Qué te motiva? Reiteradamente les he dicho, yo no tengo ningún problema con ese tipo. Yo no tengo, gracias a Dios, ningún problema con la competencia. Porque un día que el Señor habló a mi vida y me enseñó qué es lo que yo soy, a quién sirvo y pertenezco, y la razón y el lugar donde Dios me ha ubicado, se acabó ese problema. Se acabó ese problema. Pero la competencia tiene un origen. Y la pregunta es, ¿qué motiva a las personas a querer entrar en competencia de medir uno a otro y tratar de ser superior, a esa persona? Ese es lo oculto del corazón, ¿sabes? Ese es el gran problema de la gran mayoría. Podemos escuchar una gran cantidad de palabras, es que yo admiro, es que a mí me agrada, pero realmente lo que está dentro es lo que Dios va a juzgar. ¿Qué motiva a alguien a tratar de compararse con otra persona? ¿Qué lo motiva? Es un tema que puede llevarnos mucho tiempo, pero es una realidad. Esto genera un alto grado de conflicto en la vida de las personas. Mencioné en el Fe y Café con Joel, mi nieto, ¿no?, que está siempre en continua acción de natación, porque esa es parte de su programa educativo. Y todo el tiempo estoy hablando con él acerca de esto. Primero, necesitas colocar ante el Señor tu vida y lo que estás haciendo, que sea para su gloria, donde tu fe pueda ser genuina. Pero también el consejo es práctica y disciplina o constancia te van a llevar a lograr éxito. Pero lo que siempre hago énfasis es, tú no compites contra nadie. Aun cuando tienes 20 personas en el mismo renglón, en la misma piscina, tú no compites contra ninguno de ellos. Tú compites contra tus propias marcas, contra tus propios números. Esa es la razón fundamental de hacer la vida. Pero ¿cuál es lo opuesto? Hay 19 competidores. Hay 20 compitiendo por. ¿Y qué es lo que despierta esa competencia? Ahorita lo vamos a escuchar. Si no aprendemos, vamos a ser atrapados en un mundo del cual va a ser muy difícil salir. Tratar de competir con alguien. Pablo escribe entonces muy claro en el verso 2 que Dios nos mide y Dios nos compara no con otros, sino contra nosotros mismos. Fíjate bien. Eso es lo que tú y yo necesitamos aprender.
No estamos compitiendo contra otro administrador, contra otro siervo, sino contra Rolando López. Es mi lucha, mi batalla. Esa es la razón fundamental por la cual este pasaje está escrito, para decirme que Dios me evalúa a mí en lo individual y no me compara con nadie y no me dice debías de ser como Pedro, deberías de ser como a Pablo. No, Él me está evaluando en relación con los talentos, dones, recursos que Él previamente ha depositado en mí. ¿Te das cuenta? Así que si Dios te va a evaluar, sí. Dios va a medir tu rendimiento, sí. Dios va a considerar tu productividad, claro que sí. Por eso dice aquí, ténganos los creyentes por administradores. Es decir, a ti y a mí Dios nos ha dado talentos que no eran nuestros. Dios a ti y a mí nos ha dado talentos, recursos, habilidades, capacidades que espera Dios sean utilizadas en su obra y para su gloria. Y tú y yo vamos a ser responsables de cada uno de esos talentos. En otras palabras, si tú ves Jeremías 15:19, vamos a ver este texto, por favor. Tú y yo somos llamados a realizar acciones específicas donde Dios te colocó de acuerdo a los talentos que Dios te ha dado, porque tú no puedes hacer más de lo que Dios ya colocó dentro de ti. No es como el mundo dice, haz, ve y grita. No. El Señor te ha colocado dentro de un contexto donde Él ha colocado un enorme potencial en cada ámbito donde Él espera que produzca resultados. Y dice ahí, para concluir, si entresacares lo precioso de lo vil. Es decir, dentro de ti, dentro de mí, existe una gran cantidad de condicionantes que no hemos explotado, no las hemos logrado desarrollar, o tal vez no las hemos descubierto en toda esa capacidad o potencialidad para lograr ser lo que tanto anhelamos ser. Porque compararnos con otros es reducirnos a nosotros mismos. Es tratar de minimizar lo que Dios ha puesto en nosotros. Tú eres especial para Dios. Dios solo hizo una de tu medida, de tu molde. No ha hecho dos. Tú y yo somos en el renglón donde Él nos ha ubicado, la pieza importante que Dios colocó para hacer posible que sus planes continuaran adelante. Y somos responsables ante Él, pero necesito decirte algo, también vamos a ser contables, es decir, vamos a dar cuenta de cada talento, de cada recurso, de cada circunstancia, de cada ocasión. Por eso dice que todo administrador se requiere ser hallado fiel. Fiel. Así que entrar en esa condición de competir con alguien o de medirnos con alguien es como decir, Señor, te equivocaste. Teniendo tanto poder me limitaste. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo está escribiendo esto específicamente como resultado de la competitividad que la iglesia de Corinto estaba tratando de hacer, una olimpiada de quién sería el mejor de los predicadores. Probablemente no lo habías visto así, pero hoy es una buena noche para que lo veas de esa manera. Pablo entonces, guiado por el Espíritu Santo, escribe la norma de cómo Dios nos evalúa, de cómo es que Dios va a demandar de ti, de mí, resultados en relación con lo que Él previamente ha depositado en nosotros. Tú y yo tenemos un potencial ya previamente establecido por Dios. Dios sería injusto si te pidiera más de lo que ha dado o te ha colocado dentro de ti. Esto es importante. Tú y yo necesitamos recordar que la medida de la capacidad que Dios ha colocado en nosotros será
lo que demande Dios de ti y de mí. No te va a pedir más, excepto lo que depositó en ti. Mira, el Señor Jesús lo puso muy claro en una parábola. A uno le dio 5, a otro le dio 2. Y les dio acorde a su capacidad, su habilidad. No les dio a uno más de lo que podía manejar o administrar. Esa es la medida. Pero a veces olvidamos que el Dios de gracia ha colocado tanto dentro de nosotros que no alcanzamos a descubrir todo ese potencial que está ahí. Si en vez de compararnos con alguien nos dedicáramos a buscar al Señor, otra condición sería. Yo puedo ver a un José, puedo ver a un Elías, puedo ver a un Jeremías y darme cuenta que eran hombres ordinarios, pero que en su tiempo y su momento reconocieron su incapacidad y entonces Dios los llevó a ser personas extraordinarias, pero no los eximió del conflicto, de las circunstancias o adversidades, sino cada adversidad agregó un peso para desarrollar el carácter y a la vez extraer lo mejor que había en ellos para colocarlo adelante. Así que, qué escaso compararnos con alguien. Qué escaso, qué pequeño, qué mente tan limitada cuando tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Realmente creo que no hemos descubierto toda esa profundidad de riqueza que hay dentro de nosotros. Nunca lo vamos a saber a menos que no estemos dispuestos a ser enseñados por el Señor y a pasar por diversos tiempos, valles, conflictos, porque esos procesos son los que van a forjar nuestro carácter. El sufrimiento hace posible al carácter ser sólido. Lo voy a repetir. A mí no me gusta. No soy estoico. Pero he aprendido que Dios permite el sufrimiento para forjar el carácter que necesito para continuar en la pelea. Pero es mi responsabilidad advertir en qué estoy metiéndome y qué circunstancias me son lícitas o no son lícitas. La responsabilidad ante Dios es ser fieles. Tú y yo somos llamados a ser fieles con lo que Dios colocó en ti, lo que Dios me ha dado a mí. Dios no me va a pedir más cuentas de lo que ha depositado en mí. Vamos a ser responsables de ¿qué? De lo que Dios ya nos dio. De eso somos responsables. Y vamos a dar cuenta de eso. ¿Qué acaso no pudiéramos decir, Señor, dame sabiduría, dame esa creatividad? Tú y yo tenemos un mundo ilimitado por conquistar, es decir, por buscar del Señor y de lo alto recibir respuestas acorde a su voluntad. Por eso Santiago dice, andamos diario mendigando, perdiendo de piedra en piedra y no tenemos. ¿Por qué? Porque no pedimos. Tenemos una fuente inagotable de recursos ilimitados. Wow. Así que entonces necesitamos ir adelante en la conciencia de que Dios me creó a mí como un ser único. No quiere decir que el conformismo, el estancamiento van a ser parte de mi vida, no. Dios no nos llamó a ser ni conformistas ni vivir en el estancamiento. Somos llamados a un desarrollo continuo, a una excelencia, a una búsqueda cada vez de lo mejor en todo aspecto de nuestra vida, pero no en comparación con alguien más. Y mira, deportes es lo que más habla de competencia. Violencia. ¿Por qué? Porque precisamente desde que utilizas la palabra competencia, tienes un conflicto a menos que no ubiques correctamente esa palabra para decir es una condición donde personas van a desarrollar sus talentos, sus habilidades
y van a evidenciar qué tanta preparación han tenido, qué disciplina tuvieron para llegar ahí. Por eso Pablo dice, ¿no sabes que los que compiten en el estadio, no está hablando de adversarios ahí, está hablando de una preparación personal, de una decisión de hacer, de mantener, depurar, de una persona disciplinada para llegar a evidenciar ante toda esa cantidad de público de lo que fue capaz de hacer y no de entrar a ver quién hacía algo más. Es igual en la escuela. Queremos competir con el que sabe más, con el que tiene. Cuando en cada área de nuestra vida estamos tratando de competir con alguien. Pero cuidado. A veces el creer que no debo tener un ascenso en mi vida se vuelve entonces una pobreza por la ausencia de propósito en la vida, por la ausencia de metas, por la ausencia de superación, por considerar que llegué a mi límite. Y debo decirte, tú no conoces tus límites. Quien conoce tus límites es aquel que te ha dado la vida, la salud y lo que hasta el día de hoy tienes. Y aún lo que Dios espera darnos el día de mañana, si amanecemos, es llegar adelante. ¿Qué diferencia? ¿No? Así que Eclesiastés 4:4 tiene una de las grandes verdades que el mundo ignora, pero que a la vez lo fomenta. Esto lo puedes observar en donde tú te desenvuelvas, no solo en la iglesia. Toda obra que se realiza con efectividad, con depuración, resultados, toda obra que ha costado un tiempo de entrega, de disciplina, de abstenciones, de ir desarrollando talentos y habilidades, de irse preparando, de ir invirtiendo cada vez más en hacer algo que es tu herramienta, tu vida, lo que te ha dado la oportunidad, es lo que necesitamos ir depurando y preparando. Es como afilar la flecha, es como ir afilando los recursos que tenemos. Y dice aquí entonces, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta ¿qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué crees que los más grandes problemas dentro de las empresas se generan? Quisiera tener el puesto de él. Nomás está sentado ahí contestando el teléfono. Pero no han comprendido todos los antecedentes para poder llegar a ese lugar, cómo lo hizo, cuánto invirtió, su tiempo de limitaciones, de aún de renunciar a sus libertades, a sus tiempos de recreación para invertirlo, para llegar a alcanzar una posición de esa naturaleza. Y es precisamente la competencia. Ahora sí permíteme decirte, la competencia generará grandes estragos en todas las personas que entran en ese conflicto. El primer es un dolor interno, una inestabilidad en cada área de su vida. Primero mencioné que pierden su identidad, que es lo más sagrado que una persona puede tener. Lo más importante que una persona puede tener es su identidad, porque esa debería ser lo único que le identifique en todo tiempo y lugar. Pero la competencia, al generar un estrago, va a generar entonces un dolor a causa de no tener la fuerza, la capacidad para competir o medirse en relación con esa persona. Y voy a tratar de hacer todo lo que esté a mi alcance para propiciar, desde endeudarme, desde levantarme temprano, desde hacer para demostrar que yo tengo más, puedo más y sé más. ¿Y sabes? Esto te está desligando de tu esencia, generando un dolor. ¿Por qué? Porque hay una inconformidad. ¿Por qué no puedo tener un trabajo más elevado? ¿Te has preparado? ¿Has pagado el precio? ¿Has invertido tiempo? ¿Has depurado tus talentos y habilidades? ¿Has ido perfeccionando lo que tú aprendiste para ya hacer
más hábil que lo que eras un año anterior? Por eso este texto es tan importante. Yo lo experimenté laboralmente muchas veces. Porque cuando alguien hace las cosas no solo bien, sino con excelencia, despierta esas condiciones. Envidia. Y la envidia es como los celos. Celos ciegos, que no importa el precio, el dolor, el daño que cueste. ¿Por qué? Porque el celo es una rabia interna con un alto grado de dolor, de insatisfacción, de inconformidad, de impotencia, y solo lo que busca es dañar. Wow. Esto pareciera como una conferencia de lo que no se debe hacer, pero al final estás hablando de lo que realmente tenemos. Mira, yo enumeré algunos aspectos. Primero, la competencia tiene un rasgo característico adicional: produce enemistad. ¿Sí? Produce enemistades. Fractura, divide, limita, separa. Esa es una condicionante de la competencia, porque estás compitiendo contra alguien que conoces. Compites contra alguien con quien tú tal vez en un momento dado, de lejos aún quizás lo observaste, analizaste sus recursos, resultados, productividad, y aún anhelas ese lugar, ese tiempo donde estar, y lejos de generar una empatía, generará un distanciamiento llamado enemistad. Porque eso es lo que hace la competencia. Ve a los competidores como adversarios. Wow. ¿Qué más produce el vernos o tener este tiempo de competencia? Envidia. Lo acabamos de ver, envidia. Y la envidia es querer tener lo que otra persona tiene, pero sin aceptar que por lo que tiene es más grande que yo. ¿Te das cuenta? Yo no anhelo tener lo que otro pastor tiene. Yo me gozo con lo que tiene. Yo me alegro con lo que Dios le ha dado. Oro porque Dios le siga usando, llevando cada vez más alto, porque esa es una manifestación de la gracia de Dios en esa vida, para alcanzar y manifestar que Dios continúa obrando en cada persona. Es lo que necesitamos aprender. La competencia va a producir un conflicto de intereses grave, porque su mundo se vuelve dolor, caos, crisis, amargura, a causa de tratar de ser superior a la persona o a la empresa o con quien se tiene esa condición de evaluarse, medirse y llegar a decir competencia. ¿Qué hacemos? Y esto es algo breve de lo que, porque el tiempo ya nos ganó. Pero puedo decirte, si nosotros somos evaluados por Dios, deberíamos entonces aprender que no estamos en competencia con alguien. Como creyentes, tú y yo somos parte del mismo cuerpo. Todos tenemos una función distinta, dones distintos, pero nos complementamos, nos necesitamos, formamos parte de un todo. Y cuando esto sucede, cuando nos damos cuenta quiénes somos en Dios y lo que nos ha dado, entonces lo que necesitamos es aprender a mirar hacia adentro, no hacia afuera, porque eso es lo que es
tratar de competir o de compararnos con alguien, ver hacia afuera, cuando lo que Dios espera es que veamos hacia adentro de nosotros, analicemos nuestros recursos, nuestros resultados, la productividad que tenemos, porque eso es lo que tú y yo vamos a dar cuenta. Y Dios nos va a evaluar, nos va a juzgar en relación con nosotros mismos, no con otras personas. Es importante entonces que tú y yo no entremos en la carrera del desgaste, del dolor, de la ansiedad, del estrés, de la amargura, porque todo eso no va a repercutir en la otra persona, va a repercutir en mi salud, en mi fe, en mi estado emocional, espiritual. Voy a ir en un descenso, en una espiral descendente, como dijeran los que saben, que nos llevará a un punto sin equilibrio. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Una evaluación honesta, sustentada en la verdad, no en lo que quiero oír, no en lo que alguien quiere que me diga. En la verdad, porque yo soy responsable ante Dios de lo que Él va a pedir de mí, no las otras personas. Y si hago esa observación en mi vida y me encuentro falto, necesito arreglar con Dios esa situación como administrador y pedir una oportunidad adicional. Y Dios es bueno, es justo y maravilloso. Él es el Dios de las oportunidades. Y entonces Dios nos dará la oportunidad de hacer lo que Él ha hecho. Es decir, lo que ya preparó para nosotros es lo que nos estamos perdiendo. Yo no quiero ser como otros, ni quiero competir con otros. Yo solo quiero ser lo que Dios espera que sea yo. El vaso que Él está forjando, el vaso que Él está haciendo cada día con sus manos expertas como el alfarero, es lo que yo quiero ser. Donde Él me lleve, donde Él me ubique, donde Él me ordene qué misión hacer, eso es lo que quiero hacer. El éxito de mi vida no depende de cuántas iglesias hemos hecho, cuántos pastores tenemos, no. El éxito de mi vida radica en someterme a la voz de Dios y hacer de su voluntad la mía. Ser fiel y ser obediente. Dios no espera que yo sea Rolando McLaren. ¿Eh? Él espera que yo sea Rolando López. En todo tiempo y en todo lugar. Qué tremendo, ¿no? Cuando alguien diga, mira, habla igual que esta persona, hace lo mismo, canta igual, toca igual, se ríe igual. Has perdido tu identidad. Yo quiero invitarte hoy para que medites este tema que no es nada fácil, no es muy grato, pero Dios nos ayude a aprender. Si algo necesitamos es evitarnos conflictos hoy y mañana. Es no caer en la carrera de la competencia con otros. Lo que sí debo hacer es buscar la excelencia en mi vida, superarme cada día. Si yo tocaba el sax, yo le decía, Señor, ayúdame a tocar, pero mi responsabilidad era estar practicando, depurando, tocando todo el tiempo, buscando darle el mejor sonido siempre. Es decir, mi responsabilidad era hacer de ese instrumento una parte de mi vida. Y no podía pedir ser mejor músico si no invertía tiempo en estar depurando las técnicas. Qué sencillo. Tú quieres llegar a ser alguien más, algo más. Prepárate, decide, ora, afila tu espada y mantente en disciplina y Dios te llevará más alto de lo que hoy tenemos. El consejo de esta noche, no te compares con nadie. Sé tú, pero busca cada día ser mejor y excelente en el Señor. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Wow.
Así que si en tu trabajo alguien dice que tiene envidia, ya sabes por qué. Porque las cosas van a dándose forma. Cierra tus ojos y esto es algo personal. Padre, ¿qué temas nos permites ir descubriendo cada vez en tu palabra? Aspectos relacionados con nuestra vida actual, no solo dentro de la iglesia, sino en el ámbito laboral, académico, relaciones. En cada ámbito nos damos cuenta que tu palabra nos revela qué hacer y cómo hacerlo, Señor. Gracias por anticiparte. Gracias por darnos el consejo sabio en el momento justo, para no caer en la desesperación ni en la angustia de tratar de ser y competir con alguien, sino acudir a ti, la fuente inagotable de recursos, de bendiciones. Señor, necesitamos ser fieles. Y esa es una responsabilidad personal. Ayúdanos a continuar en la carrera. Llénanos con tu santo y divino Espíritu, Señor. Cada día condúcenos por la senda donde la obediencia y la fidelidad converjan para exaltar y bendecir tu nombre. Señor, líbranos de todas esas propuestas que el mundo está tratando de ejercer y colocar para mantener y manipular vidas en ese contexto. Yo no quiero ser mejor ni más grande que nadie. Yo quiero ser lo que tú esperas de mí, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.